Hola a todos, buenos días. Seguimos con este simposio felino online y ahora voy a empezar hablando un poquitín acerca de la... Vamos a hacer una pequeña actualización acerca del tratamiento de la enfermedad degenerativa articular en el paciente felino y un poco una perspectiva de lo que, desde mi punto de vista, creo que va a ser el futuro, ¿vale? La presentación la he organizado un poco, bueno, una primera parte que va a estar relacionada con la parte de fisiología del dolor. Espero no aburriros, espero que estéis atentos como esta gata que me ayudó a preparar la presentación, se llama May. Y luego una segunda parte que está más dedicada un poco a la parte de farmacología, pero que nos vamos a basar en gran parte en el inicio, con lo cual vamos a hablar un poquito de qué hemos hecho en el pasado para el tratamiento de la osteoartrosis en el paciente felino, qué es lo que estamos haciendo en la actualidad y luego lo que os contaba, mi perspectiva de qué es lo que creo que va a venir en el futuro. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico hay que tener en cuenta que la osteoartrosis siempre pensamos un poco en la articulación con unas estructuras anatómicas bastante limitadas, con una zona de cartílago que hay que tener en cuenta que el cartílago como tal no duele, no hay nociceptores, y hay que tener en cuenta que la lesión de osteoartrosis, la lesión de la articulación, es una lesión en general de toda la articulación. No nos podemos centrar solamente en el cartílago y en la degradación del cartílago porque justo esa parte quizás sea la menos nociceptiva. Puede ser que tenga el impacto mecánico mayor, pero lo que genera mayor pérdida de calidad de vida en el paciente y lo que acelera el desarrollo de la enfermedad al fin y al cabo va a ser todo lo que conlleva esa degeneración. Vamos a tener una lesión que va a afectar en evolución a toda la cápsula articular, al hueso subcondral, la inserción de tendones y todo ese pool es el que va a generar un estado nociceptivo que va a acelerar el desarrollo de la enfermedad. Hay que tener también claro un punto y es que la enfermedad degenerativa articular siempre está asociada a un proceso inflamatorio. Aunque en origen, según algunos autores, parece que podría no ser inflamatoria, la primaria, sí que debemos tener claro que muy temprano, en estadios muy tempranos, en el momento que empieza a haber una degradación, una degeneración, este componente de dolor tiene un componente de dolor inflamatorio. Y otro punto también importante es que el dolor inflamatorio de la articulación, dependiendo a qué estructuras afecte, puede tener componentes de diferente entidad desde el punto de vista nociceptivo. Y lo que tenemos que tener claro en la enfermedad degenerativa articular es que en ningún momento el paciente va a mejorar de lo que es la regeneración. No vamos a conseguir que el paciente regenere esa articulación. Lo único que podemos hacer es frenar el desarrollo y el desgaste articular. Y a fecha de ahora, lo único que ha demostrado ser eficaz y tener evidencia científica de poder retardar ese desarrollo en la enfermedad degenerativa articular es parar la señal nociceptiva, porque al final, si yo tengo dolor, me dolerá, por ejemplo, una rodilla, imaginaros, yo voy a buscar posturas antiálgicas, ¿vale? Estas posturas antiálgicas lo que van a hacer es que mis músculos se adapten a esas posturas, voy a perder masa muscular. Si voy a perder masa muscular, mi rodilla en cada movimiento va a haber más micro lesiones que van a empeorar la degradación y van a hacer que se liberen más mediadores de la inflamación, van a hacer que se acelere y que se generen zonas con condronecrosis, vamos a aumentar el lactato intraarticular, vamos a liberar muchos nociceptores, incluso factores de crecimiento nervioso, incluso algunos genes, que lo que vamos a hacer es potenciar todo ese efecto. Como me duele, cada vez me duele más, cada vez me muevo menos, cada vez al moverme menos tengo menos masa muscular y al tener menos masa muscular esa articulación cada vez es más inestable. Este círculo vicioso, cuyo origen
no lo vamos a saber, pero sí que rápidamente se instaura este círculo, la única forma de romperlo y hacer que la evolución de la enfermedad sea más lenta es parar ese dolor. Parar ese dolor que al final lo que vamos a hacer es, si yo tengo menos dolor, voy a conseguir que mi masa muscular sea mejor. Y es más, voy a conseguir que el paciente tenga una mayor facilidad para mejorar la masa muscular de forma artificial, haciendo rehabilitación o haciendo fisioterapia. Desde el punto de vista de fisiología pura y dura de dolor, tenemos que hablar de tres tipos como tres entidades anatómicas diferentes. Vamos a encontrarnos con un dolor articular. Este dolor va a estar bien localizado, va a tener unas cualidades que están asociadas principalmente a la inflamación. Como os comentaba antes, el dolor propio de la articulación, el dolor de la cápsula articular, tiene un componente inflamatorio. Y si hacemos una ubicación temporal de este cuadro nociceptivo, vamos a ver que en los cuadros agudos puede aparecer incluso en reposo, pero que en los cuadros crónicos este dolor es un dolor que puede ser muy sordo, incluso a veces puede parecer que es inexistente, pero que va a volver a aparecer en cuanto se hace un movimiento. Esto es importante sobre todo para el momento de la exploración, porque también el tratamiento podemos enfocarlo de una u otra forma en función de cómo sea este dolor. Si tengo un dolor principalmente inflamatorio, seguramente este paciente va a responder muy bien a un antiinflamatorio no esteroideo. Si tengo un componente ya más neuropático, como a veces nos encontramos en las lesiones o cuando la evolución de la enfermedad va más hacia la zona de periósteo, o tengo más lesión afectando a periósteo, aquí sí que tenemos un componente más neuropático. La localización va a ser más difusa, más difícil de encontrar un punto. Tiene unas cualidades también relacionadas con la inflamación, indudablemente, y aquí sí que va a ser bastante peor el movimiento. Y luego en estos casos, cuando tenemos lesión de un tumor asociado a periósteo, hay que tener en cuenta un tipo, una entidad característica del dolor, que es el dolor irruptivo, ya sea espontáneo o incidental, que es muy característico del dolor oncológico, pero que en algunos casos de osteoartrosis muy avanzadas, mi punto de vista al respecto es que también nos encontramos con dolores irruptivos. Aquí el dolor irruptivo es un dolor que es un dolor persistente, que es continuo, pero que puede reagudizarse y que aumenta de intensidad por un incidente o que puede ser totalmente espontáneo. ¿Vale? Puede ser que el paciente esté tumbado y de repente venga un aumento de estimulación nociceptiva. Esto sí que creo que el irruptivo espontáneo es más característico del dolor oncológico, pero el irruptivo incidental, que es aquel dolor irruptivo en el que yo tengo un paciente que está en reposo, que intenta incorporarse o que se da un golpe y que ese es el incidente que aumenta la intensidad nociceptiva. Por último, tenemos una entidad relacionada con el dolor de la osteoartrosis. Tenemos un dolor asociado al músculo, dolor miofascial. Es un dolor que hasta hace no mucho no se incluía dentro de las entidades nociceptivas en los animales. Y tiene un papel muy importante, ya que desde el punto de vista, por un lado, de diagnóstico y por otro lado de tratamiento, ya que la localización es una localización muy pobre, los pacientes acusan una sensación, evidentemente pacientes humanos, nosotros tenemos comunicación verbal por desgracia, con nuestros pacientes, así que en humanos el paciente que lo padece dice que es una especie de presión local o una tensión en la zona. Zona de tensión a veces sí que lo podemos, en una exploración fina, sí podemos encontrar esas zonas. Y hay que tener en cuenta que aquí este dolor asociado al músculo se debe principalmente a los ligamentos y a los tendones. Y justo esta zona, el vientre del músculo, en definitiva, me puede generar un dolor miofascial y unas contracturas importantes. Pero el dolor asociado a la componente muscular, asociado a la inflamación del ligamento y a la tenosinovitis, es un dolor de una respuesta complicada con antiinflamatorios no esteroideos, con analgesia tradicional, y es un dolor para el que muchas veces requerimos tratamientos a más largo plazo y muchas veces asociados a protocolos analgésicos, añadiendo adyuvantes.
vamos a encontrarnos con una transmisión que va a va a ingresar por el asta dorsal de la médula. Aquí a nivel del asta dorsal de la médula vamos a encontrar los fenómenos de modulación de esa señal nociceptiva. Va a viajar por neuronas de segundo orden ya y va a llegar a la zona de corteza. Esta zona de corteza es donde, la señal nociceptiva, digamos que ya se hace consciente, es el momento en el que ya podemos hablar de dolor. Ya es una señal nociceptiva que nosotros podemos, expresar de diferentes formas, con un movimiento, con una retirada, si nos estamos acercando a una llama o cualquier cosa. Todo esto lo vemos en un caso de dolor agudo. El dolor agudo es un dolor fisiológico, es un dolor adaptativo y que nos ha ayudado a llegar a donde somos. El problema que tenemos es que en la osteoartrosis, en la enfermedad degenerativa articular, esta señal nociceptiva empieza siendo de baja intensidad, pero de manera continua va cambiando y va modificando este ambiente neuronal. Luego veremos un poco cómo lo consigue. Y ya no podemos hablar de un dolor que ya se va a cronificar, es un dolor que ya en sí mismo es una enfermedad. El dolor enfermedad no queda muy claro si el dolor crónico, porque hay que tener claro que es un dolor crónico, nunca va a desaparecer la enfermedad, con lo cual es una patología ya en sí crónica. Este dolor crónico, hay algunos autores que hablan de una duración de 3 meses, otros 6 meses. En definitiva, es aquel dolor que ya en sí mismo es un dolor maladaptativo, es un dolor que ya se puede considerar como una enfermedad. El problema que tenemos con el dolor crónico es que nos va a generar una memoria de dolor. Una memoria de dolor que se debe principalmente a dos mecanismos totalmente relacionados y que suelen ir de la mano. A nivel de la parte periférica, nos encontramos a nivel de los mecanismos de transducción, y de transmisión, nos encontramos con una modificación del ambiente neuronal relacionado con la inflamación, pero que hay una generación, pues de muchos neurotransmisores, se modifican canales iónicos, se forman incluso genes y nos encontramos una liberación del NGF, un factor de crecimiento neuronal, que lo que van a acabar produciendo es un aumento en la percepción de dolor. Las células, digamos que los nociceptores van a estar cada vez más próximos. Esta proximidad de los nociceptores ni más ni menos hace que la intensidad de dolor para activarlos cada vez es menor. La primaria y secundaria se refieren un poco, pues cuanto más próximo a la lesión, pero hablaremos en general de sensibilización periférica. Y vamos a tener fenómenos tipo alodinia, fenómenos tipo hiperalgesia, que van a estar relacionados con estos fenómenos a nivel periférico. Cuando hablamos ya a nivel central, el ambiente de la médula, a nivel del asta dorsal de la médula, también se modifica. Se modifica cuando el estímulo es un estímulo agudo, nociceptivo agudo. Se van a activar una serie de receptores, se van a activar unos receptores AMPA que van a ser capaces de generar una respuesta. El problema lo tenemos cuando esa señal nociceptiva sigue de forma continua, aunque sea de baja intensidad, pero sigue llegando de forma continua. Neurotransmisores tipo NGF van a llegar a activar algunos receptores específicos, receptores tipo AMPA, receptores NK1 y sobre todo los receptores NMDA, los N-metilaspartato, que son los encargados principalmente de esta memoria, de esta sensibilización central. La sensibilización central está basada principalmente en los fenómenos de plasticidad del sistema nervioso central. Nosotros, como mamíferos, tenemos una capacidad de aprendizaje muy alta. En evolución, cuanto más evolucionados, mayor capacidad de aprendizaje, pero en todos los mamíferos son capaces de aprender. Esta capacidad de aprendizaje, que también se debe a la plasticidad del sistema nervioso central, en el caso del estímulo nociceptivo, lo que nos está nosotros al fin y al cabo aprendemos algo a montar en bici, aprendemos a leer por un ingreso de estímulos continuo que va a modificar también nuestro sistema nervioso. Se van a formar nuevas neuronas, interneuronas en el sistema nervioso que por diferentes mecanismos, modificaciones genotípicas, modificaciones fenotípicas, también hay modificaciones a nivel de la histología
del sistema nervioso, pues aprendemos. ¿Qué pasa con la señal nociceptiva? Que también aprendemos a padecer dolor. Y cada vez somos capaces de padecer más dolor, porque si no ponemos un remedio, nuestro sistema nervioso es como una esponja. Cada vez aprendemos de una señal que en este caso es una señal de la que no deberíamos aprender, pero como no discriminamos de lo bueno y lo malo, nuestro sistema nervioso modifica ese ambiente, modifica el genotipo, se expresan nuevos genes, como os decía antes. Hay unas modificaciones fenotípicas a nivel de los nociceptores también importantes. Hay conexiones sinápticas alteradas y luego además hay un componente importante que es que hay una muerte neuronal, hay modificaciones, se llega a producir una muerte de las interneuronas inhibitorias y estas muertes de las interneuronas a nivel de la esta dorsal al final acaba modificando ese ambiente y acaba haciendo que esa señal nociceptiva que llega se transforme en una señal aberrante, una señal que se potencia su efecto y que hace que el sistema nervioso recuerde cada vez con mayor intensidad, esté aprendiendo a padecer dolor. Hasta aquí hemos hablado un poquitín de la parte bueno, de la parte más ardua, ¿no? Digamos, de la parte de fisiopatología. Ahora vamos a enfocar un poco en función de el tratamiento. ¿Vale? El tratamiento de la osteoartrosis de la enfermedad degenerativa articular ha evolucionado enormemente en los últimos años. ¿Vale? Yo lo he englobado en un pasado, un presente y un futuro, porque sí que creo que desde hace unos años para acá el tema del dolor crónico está ocupando un papel muy importante desde el punto de vista clínico. Creo que nos estamos fijando cada vez más en el papel que tiene en medicina humana este dolor crónico y creo que el futuro está totalmente relacionado en dolor, ya no en el dolor agudo, sino en el enfoque e intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y en definitiva tratar este dolor crónico. En el pasado, lo que se ha instaurado, lo que estaba instaurado era el tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos de forma sintomática. Tenía un paciente que acudía a consulta, este paciente tenía una artrosis de cadera, por ejemplo, una artrosis de rodilla, de codo, de lo que fuera, le pautábamos un antiinflamatorio durante 7-10 días y pues si no le pasaba nada, le volvíamos a ver al año siguiente cuando le tocaba la revisión de vacunas. No pasaba mucho más. ¿Vale? Este era un poco lo que teníamos, lo que hacíamos de tratamiento. ¿Y en el gato qué pasaba? Pues esto que vemos aquí. Este POSIT que tenemos aquí en blanco es lo que pasaba absolutamente con el gato osteoartrósico en el pasado. Tratamiento desde luego no se le ponía y además parecía como que los gatos no tenían osteoartrosis, ¿no? Era como que, bueno, la osteoartrosis era algo del perro. El perro que sale a la calle, pues es el que tiene osteoartrosis. El gato que está en casa, como que no tiene osteoartrosis. De hecho, estamos hablando que los artículos de Duncan Lastells y de Hardy acerca de la osteoartrosis, estamos hablando de artículos de los años 90, del 2010, el artículo de Duncan Lastells. Así que es un pasado muy cercano, ¿vale? Un pasado un poco más lejano. Nos da la sensación que los gatos no tenían dolor por osteoartrosis. En un pasado, como os comentaba, en un pasado un poco más cercano, se hacía tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos durante 1 o 2 semanas. A nivel de condoprotectores sí que hubo un boom en el tratamiento de condoprotectores, tanto en medicina veterinaria como humana. Nos dejamos arrastrar un poco en veterinaria de lo que estaba pasando con humana. Aquí y a fecha de ahora no hay un consenso ni tenemos respecto a cómo de eficaz son los condoprotectores. No hay estudios sólidos en los que se pueda valorar si los condoprotectores realmente son de eficaces, ni cuánto de eficaces, ni qué condoprotector, ni qué proporción. Pero bueno, es lo que se utilizaba. De hecho, era bueno, la primera línea de ataque, ¿no? Incluso tratamiento de 1 o 2 semanas de antiinflamatorio y luego sí que los condoprotectores durante bastante tiempo. En el caso de los piensos específicos, llegaron un poco más tarde que el tema de los condoprotectores. Eran piensos en los que había algunos enriquecidos con condoprotectores y otros enriquecidos con ácidos grasos. Y luego, un pasado todavía un poquito más cercano es el tema de la pérdida de peso. Y de hecho esto aún no somos muy conscientes, yo creo,
de la importancia que tiene esta pérdida de peso en la enfermedad degenerativa articular, y es que hay bastantes artículos que solamente con pérdida de peso mejora la cojera, y si asociamos esa pérdida de peso a un proceso de rehabilitación, de fisioterapia, aunque sea una fisioterapia pasiva, un aumento del ejercicio y dando una ligera analgesia, solamente esa pérdida de peso va a mejorar enormemente la evolución de la osteoartrosis. Y vamos a ir llegando un poquito al presente, que es lo que tenemos ahora. Ahora yo creo que ya el tema de la osteoartrosis hemos visto, tanto desde el punto de vista de laboratorios, que evidentemente han visto que hay un gran mercado, y también desde el punto de vista clínico, porque también estamos siendo más conscientes que tenemos muchos pacientes que acuden a consulta por muchas patologías, pero tenemos pocos pacientes que nos acuden a la consulta por osteoartrosis. Muchas veces somos nosotros los que detectamos la osteoartrosis en visitas rutinarias, sobre todo la detección temprana, suele ser por motivos de vacunas o algo así. Y creo que ese punto de vista sí que lo estamos mejorando. También estamos mejorando un enfoque multidisciplinar, ya no es solamente el tema de los traumatólogos los que nos hablan un poco de osteoartrosis, sino que también anestesiólogos, radiólogos, internistas. Creo que el enfoque tiene que ser un enfoque totalmente multidisciplinar. Y creo que este enfoque multidisciplinar nos enriquece en cuanto al tratamiento multimodal, porque el tratamiento multimodal ya no nos quedamos solamente en el antiinflamatorio, en el control protector. El tratamiento está evolucionando. De hecho, una de las cosas que yo creo que ahora tenemos más en el presente actual, ¿vale? Ya no, y centrándonos ya más en el tema del gato, es un poco el diagnóstico. Durante un tiempo, en el pasado, lo que hablamos antes de pasado, muchos de los tratamientos de osteoartrosis, de enfermedad degenerativa articular, los hacíamos en base a un diagnóstico radiológico. Un diagnóstico en el que veíamos una radiografía, detectábamos un mayor o menor grado de osteoartrosis y según como viéramos la radiología, poníamos un tratamiento de mayor o menor intensidad o de mayor o menor duración. Añadíamos condoprotectores si la cosa estaba muy mal, pero siempre nos basábamos en una radiología. Cuando fue pasando ese tiempo, empezaron a salir escalas de valoración de dolor, en perros principalmente. Posteriormente empezaron a salir unas escalas ya más específicas, el FMPI, por ejemplo, para el desarrollo del tratamiento más específico y más certero en el caso del gato. Y ese creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos ahora mismo en el presente. Hay una línea de estudio dedicada a lo que es la valoración del dolor, por un lado, ¿vale? Hay, bueno, pues este artículo que os he puesto aquí del Veterinary Record desde el 2019, de diciembre del 2019, y evalúa diferentes cuestionarios para ver un poco cómo podemos hacer un screening de los pacientes con osteoartrosis. Y luego otro punto también importante del presente es que también estamos teniendo antiinflamatorios cada vez con un mayor perfil de seguridad. Estamos teniendo cada vez vamos afinando más desde el punto de vista molecular. Los laboratorios cada vez nos dan fármacos más seguros y estamos consiguiendo poder hacer tratamientos a más largo plazo en todos los pacientes, concretamente en el caso del gato. Yo creo que en el caso del gato siempre hemos tenido bastante miedo a tratamientos a largo plazo, principalmente por el problema renal. Va muy de la mano. Gato geronte con problema de riñón. Y se han visto que incluso tenemos aquí un buen perfil de seguridad con los antiinflamatorios no esteroideos en tratamientos en pacientes con enfermedad renal que está renal controlada. Entonces, esto es un punto que tenemos a favor. Pero aún así, hay que tener en cuenta que el paciente geronte puede haber muchas otras patologías, ya no solamente la osteoartrosis y el problema renal, que pueden hacer que este problema se me descompense, con lo cual deberemos de buscar todavía fármacos que nos den un plus añadido para aumentar esa seguridad en el paciente. El presente, que si esta charla lo hubiéramos hecho a lo mejor hace 6 meses, estábamos hablando un poco más de futuro, pero no, es el presente. Si veis este artículo del grupo de estudio de Paulo Stigal, publicado el 14 de abril, ¿vale? Se está ya empezando a hablar de algo que quizás sea el presente tirando hacia el futuro, y es la valoración en función de las escalas de las modificaciones faciales
que va a hacer el paciente felino y que ya que las escalas de valoración de dolor y la exploración que nosotros podemos hacer del paciente en la consulta a veces no nos da suficiente información como para hacer una gradación, una valoración de en qué nivel de osteoartrosis está el paciente y qué impacto está teniendo el dolor en este paciente. Estas escalas faciales sí que nos puede dar un apoyo y muy posiblemente se irán afinando, se irán asociando posiblemente a los cuestionarios, se irá haciendo unos cuestionarios multidimensionales, pero que al final van a estar fijándose en lo que es los cambios comportamentales del paciente felino que tiene en su relación diaria con el propietario o con los otros compañeros de casa, con los otros gatos. Creo que este presente es un presente un poco tirando a futuro, pero creo que es el momento en el que estamos y creo que es el momento en el que debemos un poco fijarnos para intentar hacer una valoración y olvidarnos de los prejuicios que teníamos antiguamente de tratar imágenes. No, tenemos que tratar pacientes. Y el paciente le trato en función de cómo modifica su comportamiento, porque no tenemos comunicación verbal con él, no le puedo preguntar, por desgracia, cuánto le duele, con lo cual nos tenemos que fijar un poco en ese comportamiento, porque además el gato no es... El perro podemos hacer una exploración y podemos ver un rango de movilidad, podemos ver el propietario nos puede decir que le duele. De hecho, por eso el gato parecía que antes no tenía osteoartrosis y ahora sí. No es que ahora la tenga, es que antes también la tenía, pero ni el propietario ni nosotros estábamos preparados posiblemente para, pues para el diagnóstico. Evidentemente estas escalas se tendrán que ir mejorando, pero es lo que tenemos ahora mismo. Respecto al manejo multimodal, pues os he puesto aquí un pequeño resumen de gran parte de las medidas que podemos hacer para el manejo de la enfermedad degenerativa articular, tanto en perros como en gatos, ¿vale? Antiinflamatorios no esteroideos, fármacos adyuvantes tipo gabapentina y demás, fisioterapia, rehabilitación. Esto es uno de los puntos quizá más importantes. El control de peso y ejercicio diario y la fisioterapia y rehabilitación es un punto clave. Por lo que comentábamos antes, la señal nociceptiva me va a parar a mi paciente, va a hacer que ese paciente, tanto perro como gato, haga menos ejercicio. Si hace menos ejercicio, tengo menos masa muscular. Si tengo menos masa muscular, va a aumentar el estrés mecánico en esa articulación. Si aumenta el estrés mecánico en la articulación, al final aumenta la inflamación y volvemos otra vez a ese círculo vicioso. Necesito quitar dolor, analgesia, y necesito mejorar ese músculo. Fisioterapia activa o pasiva y rehabilitación. También el tema de la cirugía. Hay algunos pacientes, por ejemplo, con artrosis de carpo, artrosis de tarso, en el que la artrodesis es una cirugía a tener en cuenta. La artroplastia, por ejemplo, en algunos estados avanzados, en pacientes que sean capaces de, sobre todo con artrosis unilaterales o pacientes que tengan un buen estado corporal, puede ser también una buena opción para el tratamiento de la artrosis de cadera. Los UC2, el colágeno, ácidos grasos, la condoprotección y luego el tema de las técnicas. Estas yo las llamo técnicas invasivas porque estamos haciendo algo que ya no es, estamos introduciendo algo en la articulación, el tema de las células madre y los PPTs. Esto está muy bien, ¿vale? Pero si nos vamos fijando y vamos viendo un poco más lo que tenemos en el paciente felino, ¿vale? Nos damos cuenta que células madre, estudios en paciente felino con células madre con una N de estudio bastante grande es mínimo, ¿vale? Casi todos son casos concretos. Los concentrados de plaquetas estamos en más de lo mismo, con lo cual la evidencia que tenemos al respecto de estos tratamientos está todavía por venir. ¿Vale? Respecto a los UC2 en gatos tenemos el mismo problema, no hay una evidencia al respecto. Con la fisioterapia y la rehabilitación nos encontramos con un problema, y un problema que yo en la unidad de dolor, en la consulta de dolor, igual que el propietario del perro es bastante receptivo al tema de la rehabilitación y la fisioterapia, el propietario del gato le cuesta más. También es cierto que hay más gatos que son, pues que a lo mejor la rehabilitación no son el principal candidato. También es cierto que el comportamiento del gato ha cambiado enormemente en los últimos años, gracias al manejo del veterinario y a cómo hemos enseñado al propietario
a manejar al gato. Estamos viendo que también vemos cada vez más perros como gato. El May, mi gata con la que os enseñaba antes, es el típico perro gato. Bueno, pues esos perros, esos gatos sí pueden hacer rehabilitación, pero a fecha de ahora mismo no está muy unificado el tema. Con el tema de los adyuvantes, aquí, bueno, pues no hay mucha evidencia al respecto, ni siquiera en el paciente canino. En el paciente felino, de lo poco que tenemos evidencia es la gabapentina. Este es un artículo también bastante reciente del año 2018, en el que sí que se valora que la inclusión de gabapentina como un adyuvante en el tratamiento de los pacientes con osteoartrosis mejora los niveles de actividad, o sea, mejora en definitiva la calidad de vida del paciente. Con lo cual, bueno, pues tenemos aquí un añadido y un adyuvante que nos puede ser útil en los tratamientos con antiinflamatorios no esteroideos. Si hablamos un poco del futuro, aquí ya sí que, bueno, pues hay cosas que evidentemente el futuro no sabemos cómo van a ser. Yo voy a hablar del futuro del que sí que tengo noticias que va a ser y del que yo creo que por dónde van a ir los tiros. Yo creo que vamos a hablar un poquito de un manejo y una detección precoz. Vamos a hablar un poco de una concienciación del clínico y diagnóstico, bueno, pues lo que os comentaba antes, herramientas cada vez más enfocadas a valorar la intensidad de dolor y diagnosticar qué pacientes realmente tienen dolor y qué pacientes no. Y esto creo que es algo que nosotros, como os decía, en la parte de implicación al propietario, creo que es otro de lo que tenemos en el futuro, porque hemos educado muy bien al propietario a traernos al paciente, traernos a la consulta, el que vengan tapados, mejorar el ambiente. Estamos mejorando mucho la etología, que es un papel muy importante también en el manejo del gato con dolor crónico. Estamos mejorándolo mucho y tenemos que implicar también en el propietario en lo que es el diagnóstico, ya que el propietario al fin y al cabo van a ser nuestros ojos. El gato con dolor crónico que vemos en la clínica es muy difícil, es difícil de valorar. El propietario va a ser nuestros ojos, podemos forzar que esos ojos también nosotros los podamos ver, que nos graben vídeos y demás, pero al final es él el que convive con el gato y es el que nos puede enseñar. Pues buscar esas herramientas y esas herramientas de educación, esas herramientas de darle una serie de pautas en lo que tiene que mirar y hacer seguimientos para poder valorar a ese paciente. Creo que es uno de los puntos que están de futuro y en los que tenemos que invertir también un esfuerzo importante. Y respecto al tratamiento, yo creo que el tema va a ir en base a consensos en tratamiento. Ya cada vez hay más consenso en tratamiento de epilepsia, tratamiento de enfermedades cardíacas, tratamiento de enfermedad renal. Pues yo creo que lo mismo vamos a acabar teniendo en el manejo de la enfermedad degenerativa articular. ¿Vale? Ya no hablo solamente del dolor en la enfermedad degenerativa articular, sino en el manejo global de la enfermedad degenerativa articular, como una entidad crónica y como una entidad degenerativa como cualquier otra patología crónica. ¿Hacia dónde vamos más concretamente? Pues bueno, yo creo que lo que hemos hecho hasta ahora ha sido un poco matar moscas a cañonazos, ¿vale? Estamos, sobre todo lo que hacíamos hace años. Y lo que hacemos ahora en el presente, pues vamos, estamos tratando con antiinflamatorios. Sí es cierto que estamos tratando con antiinflamatorios cada vez más específicos y que el tratamiento quizás hacia donde tenemos que ir enfocando es a ir cada vez a ser más certeros, ¿vale? Ya matar moscas con mira telescópica, ¿vale? Aquí lo que buscamos es afinar en cuanto a la valoración del paciente, valorar la articulación que tenemos que tratar, valorar con qué fármacos tenemos que tratar, individualizar lo que os comentaba antes, intentar individualizar pacientes en los que tengo un dolor principalmente articular, un dolor con un componente perióstico, porque si no muchas veces intentamos dar gabapentina a todos los pacientes que tienen osteoartrosis y nos damos cuenta que no funciona, evidentemente no funciona, funciona en aquellos en los que el componente neuropático es mayor. En eso sí funciona, en otros pues es que no vemos ni mejoría y al final lo que estamos haciendo es darle una sobrecarga de trabajo al propietario dándole medicación y sobrecarga de medicación también al paciente. Entonces, ahí es por donde va un poco el futuro, ¿vale? Vamos a buscar un futuro que va también más enfocado a fármacos diana, que van a dianas específicas, atacar el mecanismo fisiopatológico concreto. Esto es lo que vamos a profundizar un poquito ahora.
El presente en humana, que puede ser nuestro futuro, si nos fijamos, ¿vale? Porque el futuro de fármacos, que es con el que vamos a hablar ahora, ese ya está en humana también. Pero las técnicas invasivas creo que van a ser también importantes. Pero esto creo que por ahora nos queda largo, con lo cual de esto nos olvidamos. Respecto a los fármacos diana y y relacionados con el dolor, aquí donde nos encontramos bueno, con un presente futuro o un futuro presente es con el tema de los anticuerpos monoclonales anti-LNGF. ¿Vale? De esto ya tenemos, ya están empezando a salir los primeros artículos. ¿Vale? Y aquí vamos a hablar un poquitín de lo que es el NGF. Es un factor neurotrófico, es un factor de crecimiento neuronal. También hay algunos autores que lo definen como que tiene propiedades angiotróficas. Y hay que tener en cuenta que está formado por diferentes estirpes celulares, ¿vale? Fibroblastos, también las células de Schwann, células inflamatorias, que va a ser capaz este factor, cuando se libera, y se libera cuando hay inflamación, va a ser capaz de regular la expresión celular a diferentes niveles, a nivel génico, a nivel de sustancia P, a nivel del CGRP, mediadores todos ellos y con una relación muy importante en el dolor crónico y en esa memoria de dolor de la que hablábamos al principio. Hay que tener en cuenta también que tiene una inducción por una retroalimentación positiva, ¿vale? Cuando se libera el NGF al medio neuronal, esta propia liberación va a hacer que se libere en una segunda oleada y aumente esa señal nociceptiva. Y luego además nos encontramos con que es un factor que va a ayudar a la sensibilización central. Va a aumentar un neuropéptido a nivel del ganglio dorsal, del camino del asta dorsal de la médula en vías ascendentes, y va a tener un papel muy importante en la memoria de dolor mediado por los receptores NMDA. Estos que comentábamos al principio, que eran los responsables de la sensibilización central, pues bueno, pues estos receptores NMDA y en concreto la acción que tiene el NGF sobre la molécula de magnesio en este receptor NMDA van a potenciar y a facilitar esta memoria de dolor. ¿Vale? Por lo tanto, tenemos un papel muy importante a nivel inflamatorio y un papel muy importante a nivel de dolor neuropático. ¿Cómo actúa este factor? Pues bueno, vamos a entrar un poquitín en... Os he captado aquí esta diapositiva del artículo que os he puesto anteriormente, de Machaca Enomoto, del Veterinary Record, en el que, bueno, pues nos habla un poquitín y nos genera una especie nos hace un diagrama esquemático de cómo participa el factor de crecimiento nervioso, el NGF, en la nocicepción y la plasticidad del sistema nervioso, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en cuadros de dolor crónico, en los cuadros de dolor por osteoartrosis, esta parte que nos encontramos aquí, el NGF se produce y se libera por los tejidos periféricos, en este caso condrocitos, cápsula articular, toda la zona relacionada con la osteoartrosis y puede también liberarse a nivel de periósteo. Lo que nos encontramos es que este NGF va a actuar sobre un receptor específico, que es el receptor TRK, que los encontramos aquí en el cuadro 2, y perdonad. Hay que tener en cuenta que también este NGF se libera a la periferia y una vez que se une a este receptor, que está ubicado en mastocitos y en otras células inmunes, hace que estos mastocitos y estas células actúen son capaces de degranular y provoca una liberación de mediadores de inflamación, histamina, serotonina y el propio NGF. Esto es lo que hablábamos en la diapositiva anterior, es una retroalimentación positiva. ¿Vale? Cuando el NGF se une al receptor, ¿vale? Va a llegar ya estamos por el cuadro 3, va a llegar a las fibras nerviosas aferentes primarias, va a pasar y esta unión del complejo NGF con su receptor específico se internaliza
llega hasta la zona del ganglio dorsal, lo podemos ver aquí arriba, y esta zona del ganglio dorsal ya se empiezan a formar se empiezan a formar diferentes neurotransmisores, sustancia P, hay una liberación génica, hay una modificación, aumenta el número de receptores propios del el TRK y aumenta esa señal. Aquí ya empieza a formarse la memoria de dolor, ¿vale? Es un poco, es un precursor a lo que va a pasar luego con el viaje a nivel de la sinapsis con la neurona de segundo orden. Este NGF al nivel de la neurona de segundo orden va a provocar también la liberación de neurotransmisores, glutamato, va a CGRP, sustancia P. En definitiva, va a activar todos los receptores que están relacionados con el dolor inflamatorio y van a activar todos los receptores que van a estar relacionados con la sensibilización central y con la memoria de dolor. ¿Vale? Esta perpetuación del dolor, ¿vale? Esta señal va a viajar también por esta neurona de segundo orden hacia zona de corteza, vamos a tener el mecanismo de percepción, pero es a nivel del asta dorsal de la médula donde nos encontramos con estos mecanismos importantes de sensibilización central, que luego van a ser al final los que van a tener un papel más importante en el cuadro de la osteoartrosis. Pues bien, lo que realmente nosotros nos interesaría es inhibir ese factor de crecimiento neuronal, ese factor NGF, ¿vale? Porque esto que acabamos de ver en este diagrama es lo que hace. El NGF le tenemos aquí en dorsal, en tonos predominantemente verdes, llega al receptor. Tenemos dos formas de inhibirlo. Por un lado, secuestrando este factor con los anti-NGF, que es de lo que vamos a hablar ahora, y otra opción sería bloqueando la unión al receptor, ¿vale? Si bloqueamos la unión al receptor, lo que vamos a impedir es que, bueno, el NRGF va a llegar, se va a desplazar, aquí lo tenemos predominantemente en estructura en colores verdes, y no vamos a permitir que se una al receptor específico, al TRK-A. Esto justo es lo que nos interesa, ¿vale? Eso es sobre lo que vamos a hablar ahora un poquito más, y es que lo que vamos a hacer es inhibirlo haciendo un secuestro del NGF. ¿Qué creo que va a ser mi perspectiva respecto al futuro? Pues bueno, creo que vamos a concienciar desde el punto de vista a los clínicos y respecto al tratamiento necesario del dolor crónico. Creo que tenemos que concienciar y educar al propietario respecto a la valoración y al tratamiento del dolor crónico. Creo que el dolor crónico tiene que ser una patología más que haga que nuestros pacientes acudan a visitarnos, y eso es labor tanto nuestra como de educación hacia el propietario. La detección precoz creo que es uno de los factores más importantes en el tema de la osteoartrosis. Cuanto antes empecemos a tratar, antes vamos a conseguir una buena analgesia, y cuando tengamos una buena analgesia, antes vamos a conseguir que la masa muscular se mantenga, es decir, vamos a retrasar el desarrollo de la enfermedad. Tenemos que buscar escalas de valoración específicas para osteoartrosis y específicas también para el paciente felino. No todo el dolor crónico lo podemos evaluar con las mismas escalas. Creo que hay que hacer un tratamiento individualizado, multidisciplinar y analgesia multimodal. Y creo que el uso de estos nuevos fármacos enfocados principalmente, pues eso, al tema del dolor crónico, específicos para una diana muy concreta de la cadena de la fisiopatología nociceptiva, creo que nos puede, va a aumentar evidentemente nuestra farmacopea a poder utilizar, y creo que puede aumentar de forma interesante las opciones terapéuticas en el paciente con osteoartrosis. Bueno, esto es todo. Muchísimas gracias por la atención y espero no haberos aburrido tanto como conseguí aburrir a mi gata May, como la podéis ver aquí. Un saludo y muchas gracias a todos.